poquito Vale. sencillo y también lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Vale. Entonces eso sería... Pero es un medio de cine, no, De cultura. hecho, lo que más trabajamos es literatura, cine, historia, pero cada vez nos va mejor en cine. Hay un colaborador que de hecho logró ir esta vez a San Sebastián, a Málaga ya tiene varios años, 3 años con Berlín, y tenemos nosotros ya lo que tiene la revista, que son 10 años. Qué bien, fantástico. Bueno, pues entonces, ¿tú vas llegando o ya Si estoy, tienes días aterrizado? yo estoy como superando el jet lag ahora mismo, Ok. sí, pero intentaré estar como bastante fresco. Ok. He hecho como una mini siesta aquí tirada en el césped, o sea que creo que se me nota como marcas de hierba o algo, si no... No, de hecho no. Vale, ¿se me oye bien? Bueno, no lo sabes, sí, se entra el sonido. ¿Listo? Pues estamos en entrevista con Miguel del documental Amílcar, en esta edición 41 del Festival de Cine de Guadalajara. Y la primera pregunta sería, ¿cómo abordaste la tensión entre memoria colectiva africana sobre Amílcar Cabral y la mirada europea contemporánea, evitando caer en una narrativa como colonial o que solamente exotiza al otro? Bueno, empezamos con una pregunta muy fuerte, muy bien, o sea, normalmente las dejáis más para el final, pero veo que empezamos fuertes. Pues es una pregunta difícil de contestar, porque evidentemente uno no puede obviar desde qué lugar hace una película. Para mí fue algo que me preocupó desde el principio, porque esta película nace en un principio, muy principio, de la fascinación. Yo estaba en Cabo Verde viviendo, encuentro la figura de Amílcar Cabral y siento la necesidad de saber más. Entonces nace no desde alguien, evidentemente, ni soy negro, ni soy guineano, ni caboverdiano, no he vivido en mis carnes lo que es vivir bajo el yugo del colonialismo. Todo lo contrario, vivo y he vivido desde los privilegios que tiene ser europeo. Y en ese sentido, pues había un reto importante de cómo, sobre todo porque la película pretende algo bastante complicado, que es contar la vida de Amílcar Cabral, o un fragmento de la vida de Amílcar Cabral, a partir de la subjetividad del propio personaje, ¿no? Entonces, bueno, es como un triple mortal, ¿no? Un español blanco haciendo un documental que pretende mirar a través de los ojos de Amílcar Cabral, que no es un personaje menor, sino que es uno de los grandes líderes del panafricanismo. Con lo cual, es altamente probable que haya un sesgo europeo del cual yo puedo ser consciente hasta un cierto punto. Sí que me preocupó, por ejemplo, el cómo trabajar el archivo de una manera en que había archivo que provenía de la mirada claramente colonial, porque eran archivos firmados por los portugueses y donde en la película pues podemos encontrar justamente la marca del paso del tiempo, un sonido que muestra pues una banda de sonora un tanto rota, pero al mismo tiempo que permiten encontrar o enfrentarnos al documento audiovisual como tal. En cambio hay otros archivos que justamente muestran el lado más de lo que sería el PIGC, el Partido Africano de Amílcar Cabral, y es interesante como, si bien Amílcar Cabral no filmó estas imágenes, él era plenamente consciente del poder del cine, ¿no? Y él, de alguna forma, creo que hubo lo que ahora se dice un win-win, ¿no? Un uso, él aprovechó también la presencia de esos cineastas y de esos periodistas internacionales para ayudar a difundir mejor su lucha. De hecho, buena parte de los materiales que aparecen en la película, de los archivos, el propio partido los utilizaba a nivel internacional para explicar cuál era la situación en el país, ¿no? Cuál era la situación en las zonas liberadas y cuál era ese yugo colonial en el cual vivían. Entonces, bueno, la película trabaja desde esos materiales, aparte de otros materiales filmados por nosotros, y intentando
jugar justamente con preocupaciones políticas, pero también con preocupaciones estéticas que el propio Amílcar tenía, ¿no? Y me parece especialmente bonito el cómo él utilizaba las correspondencias, que son las que construye la película, cómo él podía en una misma postal hablar de una situación política concreta, hablar de cuánto echaba de menos a su esposa y al mismo tiempo describir la imagen que contenía esa postal, ¿no? Y esa capacidad de análisis de imagen, ¿no? Fue especialmente importante para nosotros de cara a reconstruir cómo imaginábamos que miraba Amílcar Cabral lo que tenía a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, son elementos con los cuales hemos ido trabajando. Es una película de la cual hemos estado, o yo llevo 10 años trabajando, 4 años concretamente en la parte de montaje, y creo que haya sido un momento donde hemos tenido que dialogar y confrontarnos muchos con qué uso, cómo trabajar el archivo, cómo trabajar el sonido también de cara a subrayar o a marcar o justamente a crear una ruptura entre la mirada más colonial que claramente evidencia ciertos documentos y otra que probablemente sería la que sería más cercana a la sensibilidad de Amílcar. De todas formas, a mí hay una pregunta que siempre me acompañará, que es ¿qué pensaría Amílcar Cabral de esa película? Y evidentemente creo que esa es una pregunta sin resolver, pero que me parece, bueno, que está ahí, ¿no? Y el riesgo de caer en una mirada sesgada está desde el momento en que uno decide hacer una película como estas, ¿no? Yo era consciente de eso, pero también era consciente que valía la pena hacerla por el simple hecho de intentarlo y de traer una conversación como estas, ¿no? Que hay pocas ocasiones de poder hablar fuera del continente africano de líderes como Amílcar Cabral. Sí, me voy a adelantar a otra pregunta porque tiene mucha relación con lo que acabas de decir, y es ¿qué papel juega la oralidad africana frente al archivo escrito, que es tan de marca occidental? ¿Cómo dialogan estas formas de preservar y transmitir la historia en una narrativa como la que tú planteas en tu trabajo? ¿A qué te refieres con la parte escrita? ¿A qué tipo de documentos escritos? En general, o sea, que en Occidente hay como que todo lo que se escribe es como lo que perdura, lo que pervive, y la oralidad en África es muy fuerte. Creo que eso sí lo refleja tu documental. Bueno, al final hay una parte fundamental, como bien dices, de la oralidad que yo pude recoger los primeros 3 años de mi investigación. Me dediqué básicamente a hacer entrevistas a compañeros de lucha, a familiares, a la hija de Amílcar Cabral, a su viuda, a historiadores, y ese proceso de trabajar más desde la oralidad, de reconstruir la vida de Amílcar en sus luces y sus sombras a través de la oralidad, fue importante para mi trabajo. De hecho, fue la primera tentativa de hacer un documental sobre Amílcar, partía justamente de la oralidad, de intentar reconstruir quién era Amílcar a partir de las voces de quien había compartido con él. Lo que me ocurrió es que esa oralidad reflejaba la dificultad de hablar de un mito, ¿sabes? Y cuando uno intenta hablar de Dios, es muy difícil criticar a Dios, ¿no? Y era muy difícil justamente problematizar una lucha anticolonial, porque si bien era una lucha totalmente justa, era una lucha que también, pues, no todo el mundo la ha vivido con el mismo convencimiento, ¿no? Y Amílcar Cabral fue una personalidad que estaba muy avanzada a la mentalidad de sus compatriotas, y eso generó muchísimas tensiones también a la hora de decir, primero, de si esta lucha era pertinente o no, cómo convencerlos, cómo mantenerlos unidos, porque unió 2 países que poco tenían que ver. Entonces el fin justificó el fin los medios, justificó el fin de la independencia, la unión de 2 países que no tenían mucho y que generó muchísimas tensiones internamente. Bueno, todas esas cuestiones también aparecieron en las entrevistas que tuve, y que evidentemente tuve que ver cómo trasladar a la película, siendo que tomamos la decisión radical de renunciar a los testimonios. Por tanto, contar toda la película a partir de la propia subjetividad que contenían los textos políticos, los poemas, las cartas,
y en ese sentido pues fue también importante ver cómo podíamos llevar esa correspondencia a imágenes, ¿no? Que no toda la no todo lo que Amílcar escribió tenía por qué estar sido narrado por él, sino que a lo mejor lo podíamos llevar a imágenes también. Y en ese sentido, sí que la película, en relación a lo que dices del texto, del documento textual, pues juega con un elemento que es en los archivos policiales, ¿no? Y los archivos policiales de la PIDE, que es la Policía Secreta Portuguesa, funcionan justamente como ruptura a la mirada más subjetiva de Amílcar, ¿no? Y la película, pues, fundamentalmente oímos a la voz de Amílcar que nos dirige, pero tiene también esa otra voz escrita, ¿no? Que es la de ese documento escrito que tú mencionabas, que recoge testimonios, pero que efectivamente es la que queda escrita. Y al final nosotros hemos tenido que trabajar sobre documentos, ¿no? Al final estamos hablando de una historia que duró un periodo de 50 años aproximadamente, que es la vida de Amílcar Cabral, y que si lo he escrito, pues es muy difícil reconstruir, ¿no? Bueno, casi que ya me resolviste la siguiente pregunta, que es cómo hacer que este héroe no se vuelva un símbolo estático, ¿no? Creo que es uno de los retos que justamente estás contando ahorita, y ahí me gustaría saber cómo... Cuando dices estático, perdóname, ¿te refieres a como un personaje ya fosilizado en el pasado? Exacto, sí. Entonces eso es como pensar en cómo tú pensaste en diferenciar aproximaciones de, por ejemplo, referentes como la batalla de Argel, para evitar repetir como estos códigos ya tan revisitados y tan como de piedra, y hacerlos más actuales y vivos de alguna manera. Claro, esta película no deja de ser una hija del siglo XXI. Yo no podía hacer una película pretendiendo crear un documento como si fuese el diario visual de Amílcar Cabral, que en el fondo, como propuesta estética, era como una cierta premisa que me seducía, ¿no? La de intentar hacer sentir al espectador o espectadora un viaje autobiográfico, o si podemos llamarlo así, o de memoria, trabajando desde la subjetividad y por tanto desde el presente. Pero creo que, bueno, todo el montaje y toda la propuesta cinematográfica, si bien trabaja con archivos y también trabaja con una estética que nos recuerda la forma de filmar de aquella época, creo que especialmente en el montaje uno puede encontrar claramente una propuesta estética que nos lleva a otro tipo de lenguajes, ¿no? Más experimentales, donde el diseño sonoro, la música tensiona y confronta ese documento y lo lleva más a lo sensorial. Y esa parte sensorial para mí era muy, muy importante, porque creo que de la misma forma que, como decía Amílcar Cabral, la gente no cree en política por una cuestión de ideas, sino por una cuestión muy práctica, ¿no? De cómo resuelve esto la comida que he de poner a mis hijos, o cómo resuelve esto los problemas del día a día. Creo que también el cine, y el cine que habla de historia, que habla de memoria, no debería quedarse amarrado a las ideas, ¿no? Creo que la emoción, lo sensorial, es una forma también de que la reflexión llegue a uno, ¿no? Y que para mí era importante dejar que el silencio ocupase un lugar, que las imágenes pudiesen reconstruir mundos y reconstruir ideas, y no llenar la película de palabras, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí ha sido sobre todo en el montaje, ¿no? Un proceso muy interesante y muy rico de hacer una película de una forma muy diferente a como las había hecho yo anteriormente. Por lo tanto, para mí ha sido también un ejercicio de desaprender muchas formas que había tenido anteriormente de hacer películas. Con el director de fotografía discutíamos mucho, bueno, cómo filmar desde la subjetividad, ¿no? Por tanto, desaprender esa idea como del plano bien compuesto, el abrazar los desenfoques, el movimiento, la tensión en la propia cámara,
Y claro, es un gesto que no lo tenemos para nada incorporado, con lo cual tenemos como que volver a una filmación casi más infantil o primitiva, ¿no? Y fue como un ejercicio para nosotros muy interesante también de inocular una tensión en la forma de filmar que, así como de sostener los planos, ¿no? Los planos secuencia, pues es un tipo de planos que no son tan habituales en los documentales como el que has mencionado, la batalla de Argel u otros, y que hay esa tensión sostenida, un plano secuencia que crea como esa tensión, lo llamaba como planos mantra, ¿no? Que te permiten que las palabras se sostengan en esas imágenes, ¿no? Y que no todo sea una sucesión de imágenes, sino que las imágenes puedan ser sostenidas y ver cómo esa palabra de Amílcar resuena también hoy, ¿no? Y al final, no sé si también tiene algún sentido, ¿no? Pero para mí era importante no olvidar que esta película se hace desde hoy para un público de hoy, ¿no? Y si bien empecé esta película con 33 años, hoy tengo 43, han pasado 10 años y la película ha ido cambiando como yo he ido creciendo durante este tiempo, por desgracia, las cuestiones que presenta esta película son preguntas que se hacía Amílcar. La película creo que da mucha cuenta de preguntas más que de respuestas, y en esas preguntas pues muchas no tienen respuesta, porque el mundo en el que vivimos, por desgracia, no ha dado pasos para adelante, pero también dan pasos para atrás, ¿no? Y esas conquistas de Amílcar Cabral, que creo que inspiraron a toda una generación, la de, bueno, más gente como la generación de mis padres o un poco más atrás, creo que nosotros debemos reconquistarlas o retrabajarlas para que realmente esos logros sigan existiendo hoy, porque la política avanza como en sentido contrario, ¿no? Y hay un crecimiento de lo colonial, de lo imperialista, de la derecha, ante la cual creo que esta película espero que pueda generar algún tipo de reflexión y de espíritu crítico y revolucionario, ¿no? Ojalá. Bueno, pues me brinco otra vez a otra pregunta porque tiene mucho que ver con lo que me acabas de responder. Estos vínculos que hay entre las luchas de liberación que vivió Amílcar y los movimientos actuales de África, ¿cómo crees que pueden interpelar a públicos más jóvenes? Ya no de generaciones que de alguna manera tuvieron más contacto con esa realidad, sino con los súper jóvenes. ¿Te ha tocado ya trabajar con más chicos de nuevas generaciones que te hayan ya preguntado, cuestionado, visto tu material? La película, en los festivales en los que se ha visto hasta ahora, no ha sido presentada ante un público demasiado joven. Lo más joven eran probablemente estudiantes de cine documental, que a lo mejor estaban entre los 20 años o así. Sí que, por ejemplo, cuando lo presentamos, cuando hubo el estreno mundial en ITFA, tuvimos varios pases donde en Ámsterdam y sobre todo en Rotterdam hay una gran población de caboverdianos exiliados. Cabo Verde es un país donde más de la mitad de la población vive fuera de Cabo Verde, es un país realmente de un gran exilio. Y había muchas nuevas generaciones de caboverdianos ya nacidos en Holanda que celebraban la película también como una forma de empoderarse, ¿no? De empoderarse de una energía, como de revitalizar o de revitalizarse a partir del relato de Amílcar. Y Amílcar Cabral, si algo tiene, y quizá fue la razón por la cual a mí, como joven de 33 años entonces me tocó, fue el hecho de que utiliza un lenguaje muy transparente, muy conectado con la voluntad de llegar a la gente, ¿no? Y de que, de hecho, sus textos están escritos para ser leídos, no para ser... Y como de alguna forma esa idea de la simplicidad, de que pueda interpelar a un campesino, pero también a un diplomático, y que utilizar un lenguaje llano, creo que es algo que hace que muchas de las grandes frases de Amílcar Cabral sigan siendo como quotes que jóvenes panafricanistas o jóvenes sí, como de afrodescendientes o disidentes o de la izquierda reproduzcan hoy, ¿no? Y que de alguna forma siento que hay algo en sus mensajes que
que tiene mucha conexión con el lenguaje que pueden utilizar jóvenes de hoy en día, ¿no? Eso creo que es lo que le hace tan contemporáneo. Y voy a vincular este documental de Amílcar que haces con tu obra sobre José Ferragut, y la relación entre arquitectura y poder. ¿Qué paralelismos o qué rupturas encontraste al trasladar esas reflexiones de estructuras, poder, etcétera, etcétera, al terreno de la lucha revolucionaria pero africana? En Ferragut, o sea, Ajá. ¿Hay alguna, o sea, tú al trabajar empezaste a ver como paralelismos en las figuras? no pensé para nada en los paralelismos. La película de José Ferragut fue una de mis primeras películas. Y en ese momento es curioso porque la película de José Ferragut se empezó a fraguar cuando yo vivía en Cabo Verde por razones muy diferentes. Justamente en aquel momento yo estaba como medio exiliado en Cabo Verde. Estaba exiliado en el sentido de que era un exilio económico porque había una gran crisis económica en España y yo no tenía de qué vivir. Y fue allí donde empecé a pensar. No, me equivoco. Fue un documental de otro arquitecto que hice anteriormente. Pero justamente yo buscaba, en ese momento, yo no había hecho prácticamente ningún documental y buscaba también una forma de presentarme ante la industria local balear, donde yo resido, como alguien capaz de contar una historia de una forma bastante académica. Entonces, la forma en que yo me planteé el documental de Ferragut y el anterior era, voy a intentar demostrar que soy capaz de hacer un documental para que la televisión o alguien confíen en mí. Y sí que había una forma parecida en la cual empecé a enfrentarme al documental de Amílcar justamente en el sentido de lo académico, de lo clásico, yo no soy periodista, pero sí que esa idea de, testimonios, como una cuestión como muy lineal y muy cronológica de los hechos. Y con Amílcar, ha sido una evolución. El hecho de haber dedicado, por suerte y por desgracia, 10 años a pensar esta película, ha hecho que la película evolucionase mucho más en otras direcciones y siento que ambas películas, tienen formas como muy diferentes. Y en relación claro, son retratos sobre el poder, creo que muy diferentes, ¿no? Porque Ferragut se enfrentó. Ferragut era un privilegiado también. Amílcar lo fue también. Amílcar fue un hombre, era un agrónomo que tenía una vida bastante privilegiada dentro de lo que los caboverdianos de aquella época, y quizá lo que me fascinó es cómo inmoló su vida por un futuro mejor para su pueblo. Y Ferragut lo hizo a su manera porque también era un hombre de principios que se enfrentó al poder, pero es verdad que él vivía en una situación que le permitía como arquitecto hacer cosas que otros no, pero su condición de homosexual en una Europa donde la homofobia era como algo dominante y donde los principios, por ejemplo, de conservación del patrimonio natural en una isla que hoy es un paradigma del turismo, el que él se enfrentase a esos poderes. Sí, ahora que lo dices, hay ciertos paralelismos. Ahora, claro, ciertos paralelismos dentro de dimensiones muy diferentes, ¿no? Porque sí. La verdad es que me ha cortocircuitado un poco tu pregunta, porque son como dos personajes que siento que provienen de mundos diferentes, y también quizá mi abordaje sobre los mismos fue muy diferente. Pero seguramente que hay conexiones. En comparación con otros trabajos tuyos, ¿cómo podrías decir que hay como si tú dijeras, qué recursos visuales, poéticos, sonoros son ya sello en tu obra? ¿Cuáles que podemos ver nosotros como espectadores en Amílcar, pero de eso que vemos en Amílcar, cuál tú pudieras decir? Yo ya he visto que ese es casi un sello de mi obra. Yo creo que los cineastas somos malos críticos de nuestra obra. Esto, para empezar. Yo no me he dedicado a hacer un análisis sobre qué lugares comunes
van trazando, sí que creo que hay películas que te llevan a la siguiente y que en ese sentido, aparte de Amílcar, que es un rara avis, pues una película que durante el proceso de hacer Amílcar hice 6 películas más, o sea, mi carrera empezó prácticamente con Amílcar y ha acabado con Amílcar hasta el día de hoy, con lo cual es algo bastante raro. Pero bueno, yo creo que durante un periodo de tiempo la forma observacional ha sido la forma en la cual me he acercado al mundo, desde la curiosidad por entender al otro y en general entender al otro como un ser vivo presente, es decir, personajes vivos, no personajes fallecidos, como es el caso de Amílcar. Durante mucho tiempo pues, me ha fascinado esa forma de entender observando a estos personajes. Y con Amílcar ha habido una evolución en la forma, claramente, de llevar algo mucho más expresivo, esa forma de retratar, ¿no? Esa forma de trabajar más desde lo expresivo y no tanto desde lo neutral. Durante muchos años he pretendido invisibilizarme como director, querer mostrar realidades sin interferir o aparentemente sin interferir, y creo que ha sido y es un lenguaje en el cual me siento muy cómodo, el de crear condiciones óptimas para que la vida continúe y aparentemente que la cámara no sea una interferencia. Y creo que paulatinamente estoy con ganas de explorar otras formas de hacer cine, también por una necesidad como autor hay una excitación en no pisar suelo seguro, ¿no? Y sentía como que ese planteamiento más observacional, pues que quizá lo estaba empezando a dominar demasiado, ¿no? Y esa sensación de desaprender que te comentaba antes, para mí es un estímulo para seguir haciendo cine y también para... Y en ese sentido, por ejemplo, ahora me viene que, claro, yo hace 7 años que empecé como programador y director de un festival de cine en Mallorca que se llama Major Docs, y el estar en contacto con otras cinematografías, con otras directoras y directores, me ha enseñado mucho, ¿no? Quizá como abrir otros caminos que no era el que para mí eran los seguros. Entonces esa idea como de explorar otras formas de hacer cine ha sido un estímulo que hace que la carrera, que mi cine probablemente pues esté haciendo como un viraje, ¿no? Pero sí que es verdad que luego en términos quizá más temáticos, pues hay como un interés por personajes en los márgenes de la sociedad, porque yo en alguna forma siempre me he sentido también un rara avis, esa idea como de qué es ser normal, qué es esa idea del outsider, siempre me ha parecido como muy interesante, y la cuestión de la identidad también, ¿no? ¿Quiénes somos? Yo soy un cineasta español, pero de mi familia pues viene de culturas muy diferentes, mi padre es medio sueco, entonces no siento que pertenezco como a un lugar, no tengo un arraigo fuerte con el territorio. Entonces buscar un poco quién soy a partir del cine, pues ha sido una forma también de entender quién soy, ¿no? Y para mí el cine es un dispositivo que me permite no solamente satisfacer mi curiosidad por el otro, sino de esa forma entender quién soy, ¿no? Y qué es lo que me preocupa, qué es lo que me atraviesa. Entonces siento que en todas las películas que hago pues hay un intento de aprender algo, y hay también un perderse para encontrarse, de alguna forma. Voy a cerrar con una pregunta muy técnica. Sabemos lo complejo y lo difícil que es la distribución, ¿no? Ya que la película está, pero la pregunta es, ¿cómo es ese reto en el documental? Si en la ficción es complejo, ¿cómo es a nivel de la distribución en documental? La distribución de un documental a día de hoy es complicada, porque si bien el documental vive un momento de cierto interés, ¿no? Las plataformas se interesan por el género, pero es por un tipo de documental, ¿no? Un documental que responde más a la demanda de la audiencia, que está más formateado. Películas, por ejemplo, como Amílcar, muchas de las que podemos ver en este festival, justamente lo que hacen es intentar explorar otras narrativas, ¿no? Y otros dispositivos. Y ese cine lo tiene realmente crudo, porque también gracias a las nuevas tecnologías hay cada vez una producción mayor, se ha democratizado el acceso
a hacer películas para más gente, con lo cual eso es un motivo de celebración, pero es un reto porque resulta cada vez más complicado encontrar espacios donde tus películas sean vistas. Y parece que los festivales acaba siendo casi el único reducto donde se nos da un poquito de bola, porque en otros lugares las televisiones han reducido mucho sus presupuestos, compran poco, avanzan poco, con lo cual tenemos que depender pues, de fondos públicos o de cantidades cada vez más pequeñas de fondos de televisión. Y aunque esté hablando de financiación, esa escasa financiación también determina el alcance y el poder que tenemos a la hora de reservar algo de presupuesto para distribución. Si pensamos en el cine de ficción, los presupuestos son mayores y el cine de ficción tiene algo que el documental no tiene. Primero es que el talento artístico de actores y actrices es una forma de venta que en el documental pues no tenemos, ¿no? Nosotros no podemos venir aquí con actores y actrices que aparecen en la alfombra roja, de hecho a nosotros ni nos invitan a la alfombra roja. Entonces el documental es como un poco el niño pequeño o el hermano pequeño de la ficción y tiene como espacios más marginales. Por otro lado, como son presupuestos más pequeños, pues también tenemos a lo mejor un poquito más de margen para hacer ruido, para buscar también pues, campañas de concienciación social, hay que ser más creativos, ¿no? Para buscar nuestro público y asumir que también nuestro público es bastante más nicho que a lo mejor el de la ficción, pero también es cierto que el documental no deja de ser un lenguaje del cine, ¿no? Y hacemos películas como la ficción, entonces tenemos que ser también perspicaces en buscar un cine que responda pues, a la realidad, que dé cuenta de la realidad, pero que aproveche también los recursos que tiene la ficción para existir, ¿no? Ese es un poco uno de los retos que tenemos. Muchas gracias, Miguel, por la charla. Fantástico.